Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de psicología, en la cual veremos el desarrollo de nuestro tema número 6, que titula El embarazo y el aborto. Los contenidos que vamos a ver en este tema son la fecundación, el embarazo en los adolescentes, los aspectos psicológicos para el embarazo, las consecuencias derivadas del embarazo, el aborto y las medidas preventivas para el embarazo. Primeramente, ¿no? La adolescencia, habíamos visto en un primer tema de lo que es nuestro avance en psicología, habíamos visto sobre la adolescencia, ¿no? También sobre las etapas de desarrollo. La adolescencia es una etapa de crecimiento, ¿no? Y de desarrollo. Y con esta se adquieren nuevas funciones, nuevas responsabilidades, ¿no? En lo que son la esfera biológica, psicológica y social. Dichos cambios que se dan durante la adolescencia no acontecen de manera simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre, en todos los casos, es como una regla, ¿no? Que ocurren precisamente los cambios. ¿A qué me refiero? Con que la capacidad productiva, por ejemplo, ¿no? Que es el primer evento que se produce, son funciones de la edad adulta. A veces por eso estos cambios no se acontecen de manera simultánea porque a veces hay un adelanto, ¿no? De alguna función que no corresponde a la etapa. En este caso, por ejemplo, en la adolescencia, si es que se tratara, por ejemplo, de lo que es un embarazo, pues el embarazo es propio de las funciones de la edad adulta, porque para un embarazo uno tiene que estar preparado no solamente biológicamente, ¿no? Sino psicológicamente y socialmente. A esto nos referimos con lo económico también, ¿no? Porque cuando uno ya decide tener un bebé es porque ya tienes establecido lo que quieres en esta vida, lo que también implementa una fuente laboral, ¿no? Para sustentar las necesidades tanto tuyas como las del eh, nuevo ser, ¿no? Entonces, la maternidad y la paternidad, independientemente de cuánto dure y cuáles sean las características de la adolescencia, en una cultura determinada suelen darse, ¿no? Entonces, estas son funciones de la etapa adulta, que por X motivos a veces durante la adolescencia solemos ver casos de embarazos, ¿no? Como resultado de ese adelanto, por así decirlo, de sobrepasarse la etapa que uno está pasando, las consecuencias o el resultado es que hay una asincronía en la maduración de las diferentes esferas, ¿no? Biológicamente tu cuerpo sí va a cambiar, ¿no? Porque tu cuerpo se va a preparar para alimentar a un nuevo ser que va a ir creciendo, ¿no? En el vientre. Psíquicamente quiere decir que te tienes que enfrentar tal vez a algunas frustraciones, ¿no? Como en algunos casos la deserción del colegio, ¿no? A veces los llevan a otro turno, ¿no? Demás. Y también enfrentarse psicológicamente a los cambios que vas a pasar en tu vida, pero ya no son correspondientes de etapas, sino son de otra etapa más adelantada de la vida adulta. Como socialmente también, ¿no? Cuando somos adolescentes y aún así jóvenes que no tenemos la responsabilidad de tener un hijo todavía, en esos casos socialmente somos más libres para salir, ir a por un heladito, ¿no? Y demás. Pero en estos casos, un adolescente tiene la posibilidad de quedar embarazada sin haber cumplido todavía las tareas del adolescente para llegar a la adultez, ¿no? O sea, de algunas formas de relacionarse entre adolescentes, por ejemplo, la adolescente que ya, digamos, se ha adelantado a su etapa por razón de un embarazo, entonces
ciertas actividades que como adolescente tenía para hacer, ya no las va a hacer, ¿no? Por eso dicen que es una asincronía. La fecundación es un tema que ustedes ya lo han visto en primaria, también ya en secundaria, en lo que corresponde a la materia de biología. Y la fecundación corresponde a la unión del óvulo y el espermatozoide. Y esto ocurre a nivel de las trompas de falopio, y como producto de esta unión se forma una célula que se desplaza y se va a establecer en la pared del útero o matriz. Y es allí donde va a comenzar a crecer un nuevo ser. El embarazo o gestación comienza cuando se suspende la menstruación en las mujeres. Además que son rasgos característicos los siguientes, por ejemplo, ¿no? Ganas de vomitar, aumentan las ganas de orinar, los senos aumentan de volumen, se hacen más sensibles, también pueden incrementarse las ganas y los deseos de comer. Hay investigaciones que afirman que el 16% de los adolescentes que han iniciado relaciones sexuales y o coitales se debe a diversos factores. En los que mencionamos físico, es que con la maduración de su cuerpo ya creen que están, con ese punto nada más creen que ya están listos para llevar a cabo una relación de carácter sexual o coital. Psicológicamente, a veces influye mucho el entorno con el que estamos, ¿no? Tal vez demasiado permisivo, puede ser también demasiado prohibitivo, ¿no? Y estos afectan lo que es el factor psicológico, ¿no? De más bien impulsarlo tal vez a llevar a cabo, ¿no? Relaciones sexuales y o coitales. En el aspecto social, por ejemplo, las amistades pueden presionar socialmente, ¿no? O la misma pareja puede presionar socialmente para llevar a cabo una relación sexual y o coital. Cultural. Cultural en el sentido de que eh, como el hecho de llevar una relación sexual o coital es un tabú, algunas familias prefieren no hablar de eso, ¿no? Prefieren no hablar de eso, como habíamos visto, ¿no? Justamente un acto sexual lo llevan como algo asqueroso, de lo cual no se debe hablar, digamos, ¿no? Pero en realidad es algo de lo que sí se debe hablar, principalmente nuestros papás aconsejarnos, ¿no? Porque como decíamos en clases también, ellos tienen más experiencia que nosotros. Eso nos diferencia a nosotros de ellos, ¿no? Que nosotros no tenemos experiencia a comparación de la que ellos ya tienen, ¿no? Es como ese dicho, ¿no? El sabio aprende del tonto y el tonto de sus errores, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? De que sería tonto de nuestra parte experimentar lo que otras personas más sabias, más experimentadas que nosotros nos pueden eh, guiar. En este caso nuestros papás, porque si buscamos la ayuda de un primo mayor, una prima mayor, también todavía está experimentando también él o ella, ¿no? Entonces, lo recomendable es nuestras figuras paternas. El desconocimiento de la alternativa como la abstinencia y el empleo de ciertos métodos anticonceptivos da la escasa preparación para asumir la sexualidad, ¿no? La inmadurez emocional que a veces suele obstaculizar el análisis de las consecuencias de sus actos. Y estos solo son algunos factores que aumentan la probabilidad del embarazo en la etapa de la adolescencia. ¿No? A veces lo recomendable es la abstinencia, ¿no? Al menos mientras todavía no estoy preparado para algún hecho como un embarazo, lo recomendable es la abstinencia o el empleo de ciertos métodos anticonceptivos, como habíamos visto, ¿no? El tema anterior también. Y también la escasa preparación para asumir su sexualidad, ¿no? A veces, como decíamos, o sea, la persona no está preparada
ni psicológicamente, entonces, pero lleva a cabo una relación sexual o coital. La inmadurez emocional que obstaculiza el análisis de las consecuencias de sus actos. ¿No? En ese momento, digamos, porque el fulanito le ha pedido una prueba de amor, no piensa en las consecuencias de los actos. Y esto, por ejemplo, se debe a una inmadurez emocional también, ¿no? Y como decíamos, estos son factores que aumentan la probabilidad de un embarazo en la etapa de la adolescencia. Este es un video, por ejemplo, que lo vamos a ver en la clase y habla, ¿no?, sobre algunos argumentos, discursos que nos presentan algunas mamás adolescentes y qué les ha llevado a esto, ¿no? Y justamente vamos a ver esos factores, ¿no? Un poco de inmadurez emocional, factor social, ¿no? Entre los factores que podemos señalar son el miedo a estar solo o sola, la posibilidad de sentirse adulto, la carencia de afecto, la necesidad de reafirmarse como mujeres o como hombres, la relación y comunicación desgastada con los padres, frecuentes con discusiones, rebeldías, ¿no?, de los hijos, de las hijas, la búsqueda de independencia de los adolescentes. Por eso, con esa búsqueda, como habíamos visto en el caso de la adolescencia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces buscando nuestra independencia podemos ir a caer a un hoyo, ¿no? A un hoyo lleno y repleto de responsabilidades, ¿no? Asincrónicas para nuestra etapa, ¿no? La curiosidad sexual, la presencia de embarazos premaritales en las hermanas y madres. Esto también es un aspecto influyente, ¿no? Por ejemplo, yo veía unos documentales justamente acerca de embarazos, ¿no?, en la adolescencia, y normalmente se mostraba que era como una cadena, un ciclo que se repetía. La mamá había tenido a la hija en la adolescencia, ¿no? Y la mamá con apoyo y demás logró superarse, ¿no? O sea, de manera un poco más lenta, como decíamos, ¿no? Un poco más asincrónica para su etapa, pero logró cumplir con algunas metas. Pero cuando su hija de esta adolescente, que ya no era una adolescente, obviamente, la mamá, pero su hija ya era adolescente, comete lo mismo, ¿no? O sea, comete la misma circunstancia, que es de también quedar embarazada en la adolescencia, ¿no? Esto es como una cadena que se repite. Entonces también por eso dice presencia de embarazos premaritales en las hermanas y madres. Y puede ser un aspecto influyente, pero está en nosotros, ¿no? No porque mi mamá estaba embarazada en la adolescencia, yo también. Es algo que nosotros construimos, ¿no? Nosotros somos constructores de nuestro propio futuro y de nuestro destino. Entonces, está en nosotros las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? No es por atribuirle mis equivocaciones a terceras personas, ¿no? En la edad de la adolescencia, por ejemplo, podemos encontrar la adolescencia justamente como una etapa potencial para el embarazo no deseado y un alto riesgo, ya que antes de los 15 años aún no está consolidado el desarrollo físico. Totalmente, ¿no? Aún así que ya uno tenga lo que es el periodo, la menarquía, la menstruación, esto no está consolidado, ¿no? El desarrollo físico. Y generalmente, hasta después de los 20 años, no existen las condiciones psicosociales para enfrentar la responsabilidad que deriva tener un hijo. Y las consecuencias son las siguientes. Aspectos de carácter físico. Se sabe que la mujer embarazada antes de los 15 años tiene una mayor probabilidad de presentar abortos, partos prematuros, eh, con terminación en cesárea o pueden extenderse los partos dando resultado un sufrimiento fetal. Aspectos psicológicos. El resentimiento, el embarazo presenta
en los adolescentes sentimientos de minusvalía, baja autoestima, ¿no? Y esto trasciende en la escuela, en muchos casos con la familia y en la sociedad en general, ¿no? Uno se siente juzgada, las amistades también ya, las amistades que tenía antes pierde contacto, ¿no? Con sus amistades, ¿no? Hay casos, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Digamos, una estudiante queda embarazada, tiene sus amigas, entonces lo que van a hacer las mamás de las amigas es alejarlas de esta chica porque, o sea, en términos bien vulgares, es como normalmente dicen, ¿no? Que ya es una persona que se equivocó y puede hacer equivocar al resto, ¿no? Es más o menos la postura cultural que tienen, ¿no? Y social, por así decirlo, ¿no? Cuando nosotros vemos que son otros aspectos los que conllevan a un embarazo prematuro para la etapa, ¿no? Aspectos económicos y culturales. Como consecuencia de los embarazos y ante la posibilidad de ser padres, los adolescentes deben afrontar un nuevo rol, lo cual implica una serie de decisiones que probablemente jamás imaginaron. En algunos casos es despedirse, ¿no? De algunos deseos, por ejemplo, que uno tenía, por ejemplo, un auto tal vez para graduación, demás. Entonces, esto va a ir para los gastos del bebé, por ejemplo, ahora, ¿no? Decisiones como, por ejemplo, no, ahora no te va a alcanzar tiempo para estudiar esa carrera, digamos. Entonces, una carrera técnica o vas a ayudar a tu papá en la empresa familiar directamente, ¿no? Para que vayas teniendo ingreso y demás, ¿no? O sea, es como truncarse, ¿no? En realidad, lo que uno tiene como metas. En cuanto al aborto, ¿el aborto qué es? Es la interrupción del embarazo antes de que el embrión o el feto puedan sobrevivir de manera independiente fuera de la matriz. El aborto puede ser espontáneo, puede ser provocado o inducido. Si se presenta cualquiera de los abortos, las mujeres deben someterse a una limpieza de útero, eh, lo cual es desgastado, ¿no? Y un tratamiento con antibióticos para evitar una posible infección. Entre los riesgos del aborto que implica, ¿no? Para justamente las adolescentes que se encuentran justamente con esta circunstancia, ¿no? De un embarazo no deseado, eh, hay riesgos considerables, ¿no? Los cuales, entre ellos, está el que se realice de forma ilegal y en condiciones médicas inadecuadas. Y esta situación es muy frecuente, ¿no? Las complicaciones generalmente incluyen hemorragias, septicemia, anemia, laceraciones vaginales, abscesos pélvicos, perforaciones del útero y a veces esto conlleva a una esterilidad secundaria y entre otras. Justamente es algo que nosotros hemos visto en temas anteriores que hemos estado trabajando en nuestra materia. Este, por ejemplo, es un video que también les voy a mostrar en clase, ¿no? Que justamente trata, ¿no? de esa urgencia por zafarse, por así decirlo, ¿no? O sea, vulgarmente hablando, zafarse de la circunstancia problemática, que en este caso es un embarazo no deseado en la adolescencia, ¿no? Y sobre los riesgos que conlleva en cuanto a la operación de manera ilegal.
En cuanto a los métodos preventivos, vamos a estar debatiendo sobre un video, ¿no? Justamente que les voy a mostrar en clase. Y acerca de eso, nosotros mismos vamos a sacar los puntos de prevención, ¿no? Ustedes mismos van a elaborar, conjuntamente conmigo, una lista de métodos para prevenir un embarazo en la adolescencia. Y una vez que terminemos toda la explicación, vamos a realizar las actividades del texto de psicología. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí llega nuestro avance de esta semana. La siguiente semana vamos a estar ya con las actividades correspondientes. Recuerden cuidarse mucho, un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente clase.